Panikuna wawrikuna, hermanas y hermanos. Ayarishu. Empecemos otra clase de quechua. Hoy día estudiamos proverbios quechuas. Número 2. Consideramos que la lengua contiene la cultura de un pueblo, los principios. Por esta razón, presentamos los proverbios por segunda vez. Hoy día tratamos sobre dos principios, la grandiosidad y la felicidad. Comencemos por la grandiosidad. Hatun Kai. Hatun Kairam y Chikpita Kaya. Lo grandioso comienza desde lo pequeño. Joaquín Kunata Shiriram Hinchikai. Kikikita Shirime Aipakai. Vencer a otros es ser fuerte. Vencerte a ti mismo es ser poderoso. Pues este principio también se repite en muchos lugares del mundo. Sobre la felicidad, Kushikai. Kushishka carga, Joaquín Kunatapis. Si estás feliz, también debes participar tu felicidad a los demás. Viene el principio siempre del ser humano que vive en la sociedad, pues debe participar su felicidad a los demás. Maichautan chikuy pata, pimayashi, pipis tarincho. ¿Dónde está la tierra de la felicidad? Todos la buscan, nadie la encuentra. Felicidad es tan fugaz, es como una chispa. Lo que diríamos en quechua, tilapia. Es una luz como una centella, pero luego ya no está. El vocabulario sobre estos principios. Allí, buscar. Aipa, poderoso. Hatunkai, grandiosidad. Ser, grande. Hinchi, fuerte, resistente. Ichik, pequeño, poco. Kai, verbo ser. Kushikui, alegría, alegrarse. Kushishra, alegre. Recordemos cuando hemos estudiado el participio pasado, en Kushishra está el morfema ishka, que indica participio pasado. Mai, ¿dónde? Patsa, mundo, tierra, tiempo. Pi, ¿quién? Pimai, todos. Kayai, comenzar. Tiré, vencer. Tari, encontrar. Wakinkuna, los demás. El morfema chao equivale a en, que se refiere al lugar y al tiempo. El morfema pis, más expresión afirmativa, también. El morfema pis más expresión negativa, tampoco. Pipis. Y hay dos palabras, pi y pis.
Más expresión afirmativa, quien quiera, cualquiera, todos. También quienes quieran. Pipis más expresión negativa, nadie. Por ejemplo, pipis tarinchu, nadie encuentra. Ka, topicalizador, indica el elemento importante del enunciado. Esto también lo hemos repetido. Tan es el refuerzo interrogativo. Algunas veces se usa, otras veces no. Pero si uno quiere reforzar la interrogación, uno recurre a este morfema tan. Bien, hemos terminado. Panicuna, Waurikuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, adiós, hasta pronto.